El secreto de la runa Kenaz y el despertar del fuego interior. Odín, Wotan y las runas. Runa Kenaz. ¿Y si tu linaje fuera una llama sagrada y tu mayor poder estuviera oculto en el recuerdo de tu sangre? En este vídeo revelaremos el significado profundo de Kenaz. Kaun, la runa del fuego, la pureza ancestral y el principio femenino divino. No es solo una antorcha que ilumina, es una fuerza que separa lo verdadero de lo impuesto, lo propio de lo foráneo. Descubrirás por qué la sangre no es solo herencia, sino memoria viva, y cómo esta runa actúa como escudo frente a las raíces ajenas que intentan contaminar tu espíritu. Quédate hasta el final porque lo que aquí vas a recordar no te lo enseñó nadie y lo llevas dentro desde siempre. Dentro intro y comenzamos. Comencemos. Kan, Kant, Kuna, Kein, Kon, Ku, Kenaz. Si un hombre me hiere con la raíz del árbol extraño, la runa con la que me amenazaba no me hiere, sino que a él lo consume. Esta runa, presente en los antiguos nombres como Aldegunde, revela el principio femenino oculto en el todo, no como género, sino como fuerza generadora, la matriz primordial, la vasija del espíritu, el poder creador del linaje sagrado. Ken es antorcha, es fuego, es la apertura a la conciencia que alumbra la oscuridad que ha envuelto al espíritu en el alma por siglos. El nombre Aldegunde, de origen germánico, encierra una sabiduría ancestral olvidada, compuesto por Alda, noble antiguo, y Gund, batalla. Representa a la noble combatiente, la doncella de fuego, aquella que lleva en su sangre la memoria de las primeras luchas espirituales. Pero más allá de su significado literal, Aldegunde es un nombre símbolo, una manifestación del arquetipo femenino ario, vinculado a Kun, a la raíz espiritual de la tribu pura. Ella representa la portadora del linaje sagrado, la guardiana de la antorcha que no debe de ser apagada ni mezclada. Cuando el enemigo intenta herirte con una runa extraña, cuando las raíces de un árbol foráneo amenazan tu esencia, Ken se activa como defensa natural. No responde con violencia, sino con incandescencia. Lo ajeno se quema por no pertenecer. El árbol del mundo, Yggdrasil, es la expresión del orden natural del espíritu, y sus ramas se extienden solo hacia donde el recuerdo de sangre lo permite. Así, la runa Ken es también guardiana del árbol tribal ario, del fuego del linaje. Frente a ella, los árboles de razas ajenas son solo imitaciones vacías. Su perspectiva pura no puede ser profanada por las raíces de árbol foráneo. Sin embargo, si aún así alguno de ellos lograra implantar su raíz en tu tierra, será inútil. Su fruto, vástago extranjero, nacerá condenado a convertirse en su enemigo. Kenaz separa, limpia y purifica, marca la línea entre lo propio y lo profanado, despierta la conciencia de aquello que no debe mezclarse, no por odio, sino por memoria. Tu sangre es tu mayor posesión, tu sangre lo recuerda todo, tu espíritu lo sabe,
aunque tu mente aún no lo entienda. Así entonces, tu sangre, tu más grande posesión, tu recuerdo de sangre, tu más grande posesión. Hoy diremos, mi recuerdo de sangre es mi más grande posesión. Posición corporal. Ambos brazos se inclinan rectos hacia adelante y hacia arriba, formando un ángulo aproximado de 45 grados respecto a los hombros. Las palmas pueden mirar hacia el suelo o hacia adelante si las manos se colocan perpendicularmente respecto a los brazos. Posición con las manos. En la mano izquierda los dedos pulgar, índice, medio y meñique se mantienen erguidos respetando el eje vertical ISA. El dedo anular se inclina hacia adelante y arriba a un ángulo aproximado de 60 grados respecto de la muñeca. Funciones mágicas. Integración de lo femenino. Potencializa el recuerdo de sangre. Purificación de nuestro linaje. Nosotros somos la runa. Kenath, Ken, se manifiesta cuando recordamos quiénes somos y también quiénes no somos. Kaun es apertura, fuego, antorcha que nos acompaña en la concentración máxima que se requiere al comienzo de una actividad y que se extiende en una alerta permanente. Nosotros somos la runa cuando decimos ser el fuego que revela, cuando dejamos de aceptar lo trivial y lo impuesto, cuando purificamos nuestro linaje, cuando escuchamos la llamada de nuestra sangre en lugar de los dogmas exteriores. Ser la runa es no temerle a la oscuridad y usarla como contraste para revelar lo auténtico y verdadero. Kaun es comprender que nada verdadero puede nacer de la mezcla, sino solo de la pureza de sangre, del espíritu original. Ken es apertura sin corrupción, dar sin entregarse, recibir sin someterse. Es el fuego de la conciencia que ilumina lo que estaba oculto, incluso dentro de nosotros mismos. Ser la runa es volver a ser antorcha, que arde para mostrar, para abrir, para recordar. ¿Y tú? ¿Estás listo para recordar quién eres?